Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Le invito a que se suscriban a nuestro canal Adventista Sana Doctrina, que activen la campanita, ahí está la campanita, y quedarán suscritos al canal para que cuando subamos un video a usted le llegue este contenido espiritual, para que usted tenga un desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos. Recuerde que este canal Adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y como siempre tenemos la costumbre, vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar este tema, este video y este tema de desarrollo y crecimiento espiritual. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Y ahora que nos dedicamos a estudiar tu palabra, Señor, seas tú obrando desde el trono de la gracia y enviando el Espíritu Santo hacia este lugar. Tome cerebro, corazón y mente de este instrumento humano que tú utilizas para que podamos, Señor, predicar el Evangelio. Y te pedimos que seas derramando el Espíritu Santo y que todo lo que se hable y se diga sea dirigido por ti, que no sean las palabras de este instrumento humano suyas, sino la palabra tuya, la que sea la que se predique en este lugar para que edifiques a todos y cada uno de los que estamos, Padre misericordioso, o que vamos a estar mirando, viendo este video. Y te pedimos, Señor, que si algún prejuicio hay en nuestro cerebro, corazón y la mente, tú lo desarraigues de manera de que la palabra haga el efecto que debe de hacer de transformación en nuestras vidas, para que seamos reavivados y reformados, de manera de que estemos listos para que cuando tú vengas estemos preparados para irnos contigo, para estar contigo en ese reino celestial, en ese reino de gloria. Pedimos pues perdón por nuestros pecados y faltas, no porque hayan méritos en nosotros, sino que en los únicos méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, como hemos venido estudiando acerca del mensaje del primer ángel, en Apocalipsis 14, del 6 y 7, luego sigue el mensaje del segundo ángel y el tercer ángel, pero vemos que este mensaje del primero, segundo y tercer ángel tienen una conexión y tiene que ver con el temer a Dios, darle gloria, el juicio, y tiene que ver con la adoración. ¿Por qué cae Babilonia y por qué no debemos de recibir la marca de la bestia? Y hemos venido estudiando acerca del mensaje del primer ángel. El primer mensaje fue temer a Dios y darle gloria. Y luego el estudio que tuvimos anterior nos hablaba acerca del juicio y sobre qué se está haciendo, cuál es la base que Dios tiene para poder hacer este juicio. Y descubrimos y hemos descubierto que es la ley de Dios, que es el reglamento del amor a Dios y el amor al prójimo. Y vimos que como pueblo de Dios debemos de tener verdaderamente amor por el prójimo, y vimos ciertos aspectos acerca del amor al prójimo. Y vimos que en los negocios o en nuestra vida o en nuestro trabajo, por ejemplo, pusimos el ejemplo del policía que es cristiano y que dice que es cristiano y está ejerciendo la labor de policía, o de vigilante con un arma, o un soldado, que vimos este ejemplo después de que uno como cristiano no debe participar en estas cosas. A veces querrán obligarlo a pagar el servicio militar, en fin, pero el cristiano debe de decir, pues yo no manejo armas. Entonces, pues allá habrá otra parte donde lo coloquen, pero el cristiano no debe utilizar armas, y menos para dispararle a otro, porque no es con ejército ni con espada. Si no es con ejército ni con espada, es con el Espíritu Santo. O sea,
El ejército que Dios está preparando no es para pelear con armas, sino con la palabra de Dios, o sea, predicando el evangelio, para traer al verdadero arrepentimiento. El cristiano debe apartarse de todas estas cosas, los negocios deben de estar limpios de cualquier cosa de que nosotros como cristianos sepamos de qué es malo. Entonces, como es malo para nosotros, no se lo debemos de vender o no se lo debemos de dar a nuestro prójimo. Vimos acerca de que si un carnicero tenía una carnicería adventista del séptimo día, pues debiera renunciar a ese trabajo porque en la carne es un estimulante y no se la debemos de vender a nadie, ni pescado ni nada. Y todas estas cosas vamos a profundizarlas cada día más. Y vimos acerca de la vestimenta, vimos que hay personas que suben sus fotos al estado del WhatsApp y no les importa que siendo mujeres de ancianos o de pastores poniéndolas en trajes menores, y que un cristiano una cristiana más todavía, una mujer, debe vestirse muy decorosamente. Y vimos también acerca de que el borracho, tanto por eso en los jueces, los fiscales y todo esto, o en la plena plebe, dan la firma de que se puede vender trago, cigarrillo y muchas cosas que hacen daño al prójimo, a uno, y que tanto los que firman estas leyes como el gobierno, también como los cantineros, los que venden, los que trafican, los que hacen el licor y todas estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Lo dice muy claramente Gálatas capítulo 5, 19 al 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que nosotros debemos de apartarnos de todo lo que es mundanalidad. En el juicio está haciendo todo ¿qué? Y hoy vamos a estudiar en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, otro tema que se refiere: y adorad a aquel que hizo el último párrafo de este texto, y dice: y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice que adoremos a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces vemos claramente que aquí aún en Apocalipsis está invitando al pueblo de Dios que adoremos a Jehová, que adoremos a Dios, que lo adoremos en su día. Porque como lo hemos visto también en el juicio, si nosotros no adoramos a Dios en el día en que Él dice que debemos de orar, tampoco podemos heredar el reino de Dios. Porque recordemos que esta verdad tenía que ser restaurada, la verdad del santuario y la verdad de estos temas, porque en la Edad Media se había oscurecido y la Biblia no se podía leer. Y la misa se daba, o la Iglesia Católica Romana, el sistema, puso a sacerdotes y el mismo que se denomina Papa, y que ellos eran los únicos que podían leer la Biblia, y comenzaron a hacer muchas cosas y cambiaron muchas doctrinas, y entre esas cambiaron el día de adoración. Entonces por eso Dios, y había echado por tierra la verdad del santuario, entonces por eso Dios tenía que levantar un pueblo. Y en 1844 Guillermo Miller predicó un mensaje del juicio que es parte del mensaje del primer ángel, pero que ellos creían que era que Cristo venía a la tierra y que iba a hacer el juicio ejecutivo o el juicio de ejecución, y que iba a llevar a su pueblo al cielo. Ellos lo creían así, pero Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo con su reino, a seguir en la institución de su reino de gracia, y dándole más oportunidad a la persona para que se salvara, porque necesitaba que se predicara este mensaje de Apocalipsis capítulo 14 con todo el mensaje que hoy este servidor está predicando a través de este canal. Entonces vemos que Dios nos llama a su pueblo a que lo adoremos, porque en la Edad Media se había ocultado el día de adoración. Entonces, ¿en qué día se presenta el día de oración? O sea, ¿qué día es el día de la adoración según la palabra de Dios? Vemos en Lucas 23, 54, 23, 54 al 56. Lucas 23.
Lucas 23, 54 y 56 nos dice de la siguiente manera. 23, 54 a 56 dice: era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. El día de la preparación es el viernes. Cristo murió un viernes. Se lo celebran de generación en generación la Iglesia Católica Romana, el sistema, y Cristo muere el viernes, dice que el Viernes Santo. Entonces el viernes murió a las 3 de la tarde. Y dice muy claramente entonces que era día de la preparación. Y estaba para comenzar el día sábado, el séptimo día. O sea, el sábado es el séptimo día, lo dice la Biblia. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron y también vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme a qué? Al mandamiento. Entonces, cuando vino a Jesús a redimirnos, también descansó ¿de qué? De su obra que iba a venir a hacer. El día de oración nos dice Lucas también en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, o sea el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, Jesús, cuando vino a este planeta Tierra, cuando Dios se hizo carne y recibió la naturaleza pecaminosa del hombre y anduvo en este mundo, dice que él, como había sido en la creación, él dio el sábado. Entonces, él vino y también dio el mismo ejemplo cuando ¿qué? Cuando vino a esta tierra. Y dice que él asistía al culto y se levantaba a leer. Entonces, vemos claramente que la palabra del Señor dice: la parte de la celebración del sábado lo constituye el culto de adoración a Dios. Se celebra en la mañana y consta de una escuela para el estudio de la Santa Biblia, y luego viene el culto propiamente dicho, cuya parte central es la predicación a cargo de un pastor, un ministro o un laico de la iglesia, y los fieles participan activamente por medio de el canto. Entonces vemos que la música es algo muy importante también en la iglesia. Un día esto vamos a tener un tema de la música, porque hoy en día la música se está pervirtiendo en la iglesia y se está entrando música balada, pop rock, balada pop, balada rock, toda esta música de los cantantes. Entonces la música, y le ponen letra cristiana y dicen que esto agrada a Dios, y con instrumentos que verdaderamente con esos instrumentos no se debe de adorar en la plataforma para la gloria de Dios. Entonces vemos que tenemos que tener verdaderamente en nuestra vida cómo es que debemos de adorar a Dios. La música es algo importante de la adoración a Dios, y por eso el diablo hoy la ha pervertido y todo esto. Pero un día esto vamos a tener un tema de música. Entonces vemos que el culto de adoración se hace ¿en dónde? En la iglesia. Anteriormente, en el pueblo judío se hacía en el santuario, en el tabernáculo de reunión, la gente se hacía, y antes en cada región o en cada pueblo de Judá y del pueblo de Israel, como era grande, eran 12 tribus, entonces tenían sinagogas y allá iban a estar. En Nazaret había la sinagoga, en los otros tribus también habían sinagogas y se celebraba también. Habían fiestas que se debían de celebrar
en el santuario, cuando se instituyó el santuario terrenal. Pero ya hoy en día el santuario es que celestial, y hoy llamamos el lugar de reunión casa de oración. También se le denominaba esto en el Antiguo Testamento. Te lo vamos a mirar a través de este estudio. Entonces, el cuarto mandamiento no presenta el sábado como una institución nueva. El cuarto mandamiento no presenta el sábado como si fuera una institución nueva, sino como establecido en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado como el monumento de la obra del Creador, al señalar a Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Lo mismo Apocalipsis capítulo 14:7. 14:7 no está llamando a que adoremos al Creador, porque ¿quién fue el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay? Lo dice claramente en Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2 y 3, nos dice de la siguiente manera, capítulo 2, 1, 2 y 3. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo en la creación. Y bendijo Dios al día séptimo y la santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y en Éxodo capítulo 7, capítulo 20, Éxodo capítulo 20, nos habla de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 20 nos habla de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 20 nos habla de la siguiente manera. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 nos habla de la siguiente manera. 28 nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo declaró ¿qué? Santo. Entonces el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el sábado, el séptimo día de la creación, estos cuando guardamos verdaderamente el sábado, ese día es el día verdaderamente de ¿qué? Que toda persona debe de ¿qué? De guardar. El séptimo ¿qué? El séptimo día, que es el día sábado. Entonces, el séptimo día demuestran que son adoradores de Jehová. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre a Dios mientras exista en la tierra un pueblo que le sirve. Entonces la palabra de Dios nos dice que ninguna persona que tenga empleados debe de ¿qué? De trabajar el ¿qué? El sábado, ni los empleados ni él. Por ejemplo, hay adventistas que de pronto tienen trabajadores y tienen urgencia de terminar un trabajo. Y entonces los trabajadores le dicen, no, pero es que nosotros queremos trabajar el sábado. No, aquí no se trabaja el sábado. El sábado es un día de adoración, es un día de descanso. Por lo tanto, aquí en mi casa, si vamos a hacer un trabajo, arreglar un apartamento, aquí no se trabaja el sábado. Tenemos que tener autoridad para hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, vemos claramente que nosotros debemos de guardar el ¿qué? El sábado. Isaías 58:13 nos dice de la siguiente manera. Isaías 58:13. Vamos a ver qué nos dice Isaías 58:13. Isaías 58:13. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En Isaías 58:13. Isaías 58:13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. En otras versiones dice, ni hablando tus propios negocios. Como lo decía y lo he dicho muchas veces a través de este canal, y se lo digo muchas veces a los miembros, aún a los líderes de la iglesia. Le digo, hermano, ¿cómo es que usted se pone a hablar de negocios en la plataforma, vendiendo libros,
y un día sábado, el día sábado en los anuncios, vendiendo libros o vendiendo boletas, diciendo, vea, vamos a tener un concierto de los cantantes o de los coros o de los grupos, y la boleta vale tanto. Como así, hermano? No se ponga usted a negociar en sábado, a vender. Nosotros no vendemos ni negociamos el sábado. Pastores, lo he dicho y lo dije en el tema anterior, pastores, ancianos. ¿Qué es un anciano de iglesia para los que no distinguen o no conocen esto? Un anciano no es que sea viejito, sino que es una persona que lo ponen como dirigente de iglesia, que se ha casado, marido de una mujer, aunque hoy en día en la iglesia están poniendo ancianos solteros. Eso no se debe. Un anciano soltero, ni un pastor soltero se puede. Eso no está recomendado ni por la Biblia, ni por el espíritu de profecía, el don profético de la Guay, ni nada de esas cosas. Pero el hombre ha querido cambiar todo esto y están haciendo, pero están desobedeciendo. Y la persona que está tomando estos cargos está usurpando, o a las ancianas, tampoco, no deben de haber ancianos. Entonces vemos claramente todo esto y el enemigo está haciendo la de las suyas en la iglesia. Entonces uno les dice, hermano, no se pongan a hacer negocio. Y lo que le dicen a uno, es que hermano, usted es un extremista, es que usted es un fanático, es que usted es... Y entonces es que usted es un reformista. No, es que la palabra de Dios dice que nos abstengamos de hacer negocios en el día sábado. En el día sábado no se hacen negocios. Que las Dorcas están recogiendo ropa y que entonces vamos a vender ropa. ¿Cómo así que vamos a vender ropa? El sábado no es para eso, hermanos. El sábado es para abstenernos de negocios, de hablar nuestras propias palabras. Entonces, el sábado es un día de delicia. ¿Un día de delicia qué? Santo. Dice que los que durante el sábado hablan de negocios o hacen proyectos son considerados por Dios como si realmente realizaran transacciones comerciales. Entonces, ¿qué está haciendo una persona que está haciendo esto en la iglesia? Yo lo veo como personas que conocen, que guardan el sábado y que dicen conocer y se van y hacen esto desde plataformas. Yo siendo pues líder de iglesia, nunca lo he sido casi por aquí en la iglesia, porque a mí nunca me llaman para eso, porque seguro que yo esto no lo haría, ni se los dejaría, o les diría, hermano, no lo hagan. Si lo siguen haciendo, pues que lo hagan, pero tendrán que darle cuenta a quién, a Dios. Pero verdaderamente yo ahí mismo recriminaría esto, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos atalayas y que debemos de hablar de acuerdo a la que, a la palabra de Dios. Entonces, este día es para santificar el sábado. No debemos siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. El sábado es para hacer cosas. Por ejemplo, en el sábado están haciendo hoy en día los conquistadores, que es que clubes de conquistadores en las iglesias, porque los he visto, lo tengo que denunciar a través de este canal. Y yo les he dicho, hermano, eso no se debe hacer, que es que marchando en la iglesia. ¿Quién dijo que la iglesia era un sitio de marchas y de gritería y de alegoría y de todas esas cosas? De alegoría, pero gritando y marchando, y que es que aquí van los conquistadores, y que aquí van el grupo de los guías mayores, o que el grupo de los aventureros, o que el día del aventurero, o que el día del papá, el día de la mamá, que el día de la mujer, que el día del árbol, que el día de que la celebración del día del amor y la amistad, que los cumpleaños. ¿Quién dijo que Jesús estaba celebrando en el día sábado cumpleaños? Él dice que se levantó a leer y a leer la escritura y a decir que el tiempo se había cumplido y que en el sábado se presenta es el culto de adoración y el estudio de la Biblia para poder que todos y cada una de las personas podamos verdaderamente ser edificados, para que cuando salgamos de allá, salgamos con un mensaje para darlo ¿a dónde? A conocer a las personas, no para hacer estas cosas. Y que la sociedad de jóvenes se van a hacer recocha, como se dice. Se van a reírse en la carcajada, si una cosa es de este lado, están profanando ¿cuál día? El día de reposo. Les dice uno alguna cosa y dicen, hermano, eso no es así. Entonces, ¿qué hace uno? Muchas veces no va a esto. ¿Por qué? Para no tener que estar en discusión con quiénes, con las personas, porque es que el día sábado es para estudiar la Biblia, no para recreación de los jóvenes,
ni para eso. La sociedad de jóvenes se instituyó para, dice, la JMB, jóvenes misioneros voluntarios. Los jóvenes deben de verdaderamente capacitarlo a la iglesia para que hagan obra misionera, no para que estén divirtiendo en la iglesia. Pero hoy cambiaron eso. Y lo han cambiado, no porque no haya gente que diga eso no es así, sino porque lo quieren hacer. Y como la mayoría son los que hacen esto, entonces creen que la mayoría es la que gana. Pues en el asuntos aquí en la tierra, en votaciones y en todas esas cosas, la mayoría gana. Pero ¿sabe quiénes son los que ganan para el reino de los cielos? Las minorías. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? 8. ¿Cuántos se salvaron en Sodoma y Gomorra? 3. Salieron 4, pero se salvaron 3. Porque el otro se volvió estatua de sal. Y en toda la historia que yo he leído a través de la historia, siempre la mayoría es la que se ha perdido en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas a su modo y a su acomodo. Como le digo, la iglesia hoy en día está infiltrada por jesuitas y por mundanos, porque viene mucha mundanalidad a la iglesia y han metido la mundanalidad a la iglesia y creen que así están agradando a Dios. Pero este canal, por eso digo, este canal se llama a Canal Adventista Sana Doctrina. La sana doctrina es la que está predicando aquí. ¿Y cómo es que verdaderamente debemos de hacer las cosas en el día que? Sábado. Los habitantes de la casa, o sea, aún los habitantes de la casa, como lo dice el mandamiento, los habitantes de la casa deben dejar sus negocios terrenales durante las horas sagradas. También deben cesar de sus trabajos. O sea, como les decía, una persona tiene gente trabajando en su casa haciendo algún trabajo. Y entonces le dicen los trabajadores, no, yo mañana vengo a trabajar, ¿qué tiene que decir la dueña o el dueño de la casa? No, hermano, aquí no trabajamos el sábado. Que es que si no venimos, entonces no podemos, entonces no vengan, hermano, tranquilo, no me preocupe. Buscaré otro, Dios me presentará la otra persona para que yo pueda verdaderamente santificar el día y hacer las cosas como deben de ser. Pero a veces somos probados y caemos en la prueba. Entonces vemos claramente que Dios dice que nosotros debemos de cesar de todo trabajo y las personas que nosotros tenemos, si por ejemplo un empresario tiene su empresa, sus trabajadores, debe darle el descanso a ellos. O si un oficial de construcción, hay personas que dicen, yo descanso el sábado, pero pone a trabajar los trabajadores. No está haciendo nada, está quebrantando el sábado, igualito. Entonces, o compran, o salen a comprar chitos, confites, una cosa y la otra que para los niños están quebrantando el sábado. Todo deben de comprarlo antes. Dice que la preparación de todas las cosas es el día que viernes. Entonces nosotros debemos de estar únicamente este día es para adorar a quién, al Señor, y para dejar de trabajar y abstenernos de todo trabajo y de toda cosa, y además a nuestro prójimo, así no sean guardadores del sábado. Si son personas que antes hay que enseñarles cómo es que se guarda el sábado. Y por eso nosotros, como una persona que sea líder, pues yo no soy líder de la iglesia, ni soy diácono, ni soy anciano, ni soy nada, soy un laico de la iglesia. Entonces, pero Dios, no sé qué ha visto en mí, pero Dios me ha dado esta bendición de poder predicar el evangelio. En la iglesia no lo dejan predicar, pero por este canal, Dios me abrió este canal para que yo pudiera predicar su palabra, para que Dios pudiera predicar su palabra y que yo fuera su instrumento humano para predicar este evangelio. Entonces, si el sábado se hubiera santificado siempre, jamás habría podido existir ateos o idólatras. Y entonces la iglesia adventista del séptimo día, Dios la levantó para que verdaderamente predicáramos el mensaje, para que no hubieran ateos e idólatras, pero hoy nos unimos a los ateos y nos unimos a los idólatras. Y queremos formar ecumenismos. Y hermano, y habla el pastor de la iglesia internacional, y dice, hermano, no prediquemos del sábado. ¿De qué nos está hablando el sábado? El mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel me está diciendo que llame al mundo a la adoración del sábado y que no lo podemos proclamar. Y dice que este mensaje tiene que ser proclamado en alta voz y que lo que debemos de estar predicando es el sábado y las doctrinas y lo que nosotros debemos de tener para este último tiempo.
Este es el último mensaje que Dios tiene de amonestación para que el hombre se arrepienta. Este, el triple mensaje angélico y el mensaje del primer ángel. Entonces, la institución del sábado, cuyo origen se remonta a la creación, como lo dice Génesis 2, 1 al 4, es tan antiguo como el mundo mismo. Ese día fue observado por todos los patriarcas desde la creación en adelante, durante su esclavitud en Egipto. Los israelitas fueron obligados por sus amos a violar el sábado y perdieron esa gran parte en el conocimiento de su santidad, de guardar el sábado. En la Edad Media, cuando el papado o el sistema papal se escureció el mensaje y el sábado, esta gran verdad, muchos, o sea, la pregunta, si yo trabajo en el día sábado, me pierdo. Muchos hacen una pregunta. O otros dicen, no, como el sábado no fue guardado por Lutero, pues, ni por Calvino. Entonces muchos dicen, no, pero si ellos van a ser salvos, por ejemplo, por eso tenemos que entender qué son las dispensaciones. Por ejemplo, en el tiempo de Israel, vemos que se guardaba el sábado. Antes se guardaba el sábado, ¿cierto? Los mensajes. Pero en la época del oscurantismo, esta verdad se opacó. Cuando murió o mataron los últimos cristianos que guardaban el sábado, quedaron folletos, quedó la Biblia, pero como la Biblia no podía ser leída, y cuando Martín Lutero y Calvino y muchos reformadores de la Edad Media, Juan Hus, Zwinglio, muchas personas que estudiaron la Edad Media, ellos no hablaron del sábado, sino del mensaje de justificación por la fe, sin las obras de la Iglesia Católica Romana. Porque la Iglesia Católica Romana instituyó la misa, instituyó el rezo por los muertos, por todas estas cosas, el espiritismo, todas esas cosas. Entonces, necesitaban dar un mensaje, pero ellos no me predicaron nada ni del sábado, ni de la Virgen María, ni nada de esas cosas. Sino que la mirada debía ser puesta en Jesús, que estaba en el cielo, y que él era el que él había muerto por nuestros pecados. Y que por lo tanto el cura o el papa o ninguno podía perdonar pecados, que el único que podía perdonar pecados era. Entonces, pero ellos no predicaban el sábado. Es más, ellos no guardaban el sábado, ellos no hicieron nada el sábado, ni aún de la reforma pro salud, nada. Ellos no hablaban, ellos comían y bebían. Entonces muchas personas creen que porque ellos pueden ser salvos con este mensaje de justificación por la fe, entonces para nosotros es lo mismo. Pero miren lo que dice Eventos de los Últimos Días, escrito por Elena G. de White, la profeta del pueblo de Dios. Dice: vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo. O sea, Cristo estuvo en el lugar santo desde el año 31 hasta 1844. Cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, entonces dice Elena G. de White, vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y hubiese pasado al interior del segundo velo, o sea, al lugar ¿qué? Santísimo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta, o sea, de la Edad Media, de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora, desde que la puerta se abrió, o sea, el sábado, el lugar santísimo. Entonces vi que Satanás está tentando acerca de este punto a algunos de los hijos de Dios, debido a que tantos buenos cristianos se durmieron en
los triunfos de la fe sin haber guardado el verdadero día de reposo. Dudaban de que este fuese una prueba para nosotros ahora. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Entonces muchas personas hoy día dicen, entonces nosotros no tenemos que guardar el sábado. Por ejemplo, los cristianos de la iglesia nominales no lo guardan, o sea, de las iglesias dominicales. No guardan porque guardan el día, el domingo. Hay unas iglesias que guardan el sábado, pero no lo predican con el mensaje de los tres ángeles y del primer ángel, porque aún no han recetado eso, porque ellos tampoco han recetado eso. Guardan el sábado, pero no. Pero nosotros como iglesia adventista, Dios nos lo levantó para predicar este mensaje, para decirle al mundo entero que hoy en día ya es una prueba de lealtad ¿a quién? A Dios. Y que por lo tanto, si a mí me hacen la pregunta, entonces, en este tiempo, entonces si yo no guardo el sábado, ¿me puedo morir o me puedo perder? Miremos qué nos va a decir la palabra de quién, de Dios. Vamos a mirar en la palabra de Dios si una persona se puede perder o no. Miremos lo que dice Éxodo 31:15. Éxodo 31:15. En el Antiguo Testamento, Éxodo 31, versículo 15. Dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente que morirá. Entonces, muchos dicen, no, pero que eso era para el pueblo de Israel. La palabra de Dios es clara. Ahora nosotros somos el Israel espiritual. Y el sábado debe ser restaurado. Pero nosotros tenemos que predicar el mensaje. Si usted, mi querido amigo o hermano, lo quiere obedecer o no lo quiere, usted está en su libre albedrío. Pero esta verdad tiene que ser predicada. Y debemos de guardar el cual día, el sábado, el séptimo día. Si yo no guardo el sábado, dice la palabra, ciertamente el qué, moriremos. O morirá la persona que no guarde el sábado y que no enseñe a guardar el sábado y que no lo guarde como debe ser. Nosotros como iglesia adventista debemos de guardar el sábado, y los pastores que son estudiados en la Universidad de Montemorelos, en México, en Estados Unidos, en todas estas universidades, aquí en Colombia, en la UNAC, bueno, son personas que les deben de enseñar a guardar muy bien el sábado y como debe, pero ya viene, porque como le digo, hay personas que se meten de los jesuitas y son pastores hoy en día. Y entonces dicen, no, hay que predicar del sábado. ¿Cómo que no hay que predicar del sábado? Claro, a ellos no les conviene, porque como el domingo es el día que ellos instituyeron y como quieren que la iglesia no eche para adelante, sino que eche para atrás con el mensaje, entonces eso es lo que ocurre. Pero el mensaje hay que darlo. Otros dicen que el sábado era para el pueblo de Israel únicamente, o sea, para el pueblo judío. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 56, 1 al 7. Y vamos a ver qué nos dice en Isaías 56, 1 al 7. Así dijo Jehová, no así lo dijo la iglesia adventista, ni así lo dijo Rafael, este instrumento humano que está aquí al frente de ustedes por medio de este video. Dice, así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero, dice aquí, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, o sea, el pacto, o sea, el sábado es un pacto con Dios y es un pacto eterno. Yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá, o sea, lo llevará dentro de la ciudad, en los muros de Jerusalén, adentro. Y a los hijos de los extranjeros, oiga, está diciendo a los hijos de los ¿qué? De los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Y a todos los que guarden, o sea, de los extranjeros, el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo lo llevaré a mi santo monte
y lo recrearé. El santo monte de Dios está en el cielo. En mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Para quién era la casa de oración? Para el pueblo de Israel nomás. Para el pueblo de Israel, Dios lo puso en un lugar estratégico, que todo el mundo tenía que llegar allá, y entonces verían verdaderamente a este pueblo de Judá y ese santuario y todo eso. ¿Y qué es lo que hace esta gente aquí? No, esta gente son guardadores del sábado. El séptimo día es el día del Señor. Sí, es el séptimo día del Señor. Y esta gente es guardadora del sábado. Por eso Dios los puso aquí. Y nosotros tenemos que guardar. Mire cómo son de prosperados. Mire cómo son de bendecidos esa gente. ¿Por qué? Porque guardan el día de reposo. Entonces, la iglesia adventista debe de ser prosperada espiritualmente. Porque, como le digo, hay muchas personas que son prosperados, que tienen plata, montones, y no guardan el sábado. Pero espiritualmente dice que nos recreará en su santuario. ¿Dónde está el santuario hoy en día para nosotros? El santuario, aquí era una copia, pero era el verdadero santuario, está en el cielo, y Cristo está oficiando allá en ese santuario. O sea que había una continuación. Del antiguo pacto era este, pero el nuevo pacto tiene su santuario, ¿en dónde? En el cielo, lo hemos estudiado. Entonces Cristo está en ese santuario. Entonces nosotros, como pueblo de Israel espiritual, debemos también de adorar ¿a quién? A Dios en su santo día, porque Dios no cambió el sábado. Entonces vemos claramente que esto nos está enseñando la palabra del Señor. En Mateo capítulo 24, otros dicen que cuando Cristo vino, entonces Dios clavó el sábado en la cruz, y que por lo tanto ya el sábado no hay que guardarlo. Tengo un tema subido acerca de los dos sábados, sábado ceremonial y sábado ritual. Pero en Mateo 24 nos dice de la siguiente manera, en Mateo 24, versículo 20, dice de la siguiente manera. Mateo 24, versículo 20, dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 40 años después de la resurrección de Jesús, el sábado sería tan sagrado como lo había sido cuando Jesús habló estas palabras en la ladera del Monte de los Olivos. O sea, el sábado, Jesús les dijo: orad que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Entonces, si el sábado no había que guardar, ¿para qué Jesús iba a decir, no guarden el sábado? No, Jesús nunca cambió el día sábado. Jesús lo dio, lo instituyó. Entonces dice que aún 40 años después, porque Cristo subió del año 31 y Jerusalén fue destruida en el año 70, y aún así Jesús mismo le dijo: orad que vuestra vida no sea en sábado. Como muchos cristianos dice aquí muy claramente, como muchos cristianos suponen ahora que ocurrió en el día de la resurrección, el tumulto, dice aquí, el Señor no insinuó ningún cambio en la santidad del sábado, como muchos cristianos suponen ahora que ocurrió en el día de su resurrección. El tumulto, la excitación, el temor y el viaje de una huida no serían apropiados para el día sábado. Los cristianos habían de orar para que pudieran guardar el sábado como día de descanso, así como Dios deseaba que se lo guardara. Cristo no abolió el sábado cuando fue clavado en la cruz. Ese día no ha perdido nada de la santidad desde que un principio Dios lo concedió en Génesis 2, 1 al 3. Recordemos que el sábado fue dado en un mundo sin pecado. Adán y Eva existían solitos, y Dios les dijo: este es el día sábado, el día al cual me van a dedicar a mí. Y los ángeles, después de eso, no sabemos cuánto tiempo duraron, pero en el Edén, pero bajaban a adorar con Adán y Eva al Señor a esta tierra para adorar al Señor en el sábado. Entonces vemos claramente que el sábado es una institución en un mundo sin pecado, y va a existir en un mundo sin pecado, y va a ser por la eternidad, porque la ley de Dios es perpetua. Entonces nosotros debemos de seguir adorando a Dios desde aquí, porque lo vamos a seguir adorando por toda la eternidad.
¿Por qué digo yo que lo vamos a seguir adorando? Porque yo quiero estar adorando a Dios cuando haga los cielos nuevos y la tierra nueva. Cuando subamos al cielo, vengamos después, como ya tengo un tema acerca del juicio ejecutivo, el juicio investigador, el juicio de comprobación y el juicio de ejecución. Entonces, cuando ya se haga el juicio de comprobación en el cielo, vendremos al juicio de ejecución. Y entonces en esta tierra, sin pecado ni pecadores, habiendo terminado el pecado con el fuego que consume todo esto, entonces Dios aquí mismo creará nuevos cielos y nueva tierra. Y aquí mismo se va a establecer el trono de Dios y aquí vamos a adorar a Dios en el séptimo día, en el sábado. Entonces, no podemos decir que no. Entonces, hay una cita bíblica que muchos cristianos hoy dicen que entonces nosotros debemos de aplicar esto a las personas, pero no es así. Vamos a leer en Números capítulo 15, 32 al 36. 15:32 dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía en leña en el día de reposo, y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová le dijo a Moisés, irrepresiblemente muera aquel hombre apedreado. Toda la congregación fuera del campamento. ¿Y entonces lo qué? Lo apedrearon. Entonces hoy dice, si usted guarda el sábado, entonces tiene que apedrear a los que no guardan el sábado. Miremos qué nos dice el libro de Patriarcas y Profetas, escrito por Elena G. White. El acto llevado a cabo por este hombre era una violación voluntaria y deliberada del cuarto mandamiento. Era un pecado no de negligencia, sino de presunción. A este hombre se le sorprendió mientras cometía el pecado, se le llevó ante Moisés y se había declarado que la violación del sábado sería castigada de muerte, ya había dicho ya el Señor, pero aún no se sabía o no se había revelado cómo debía morir o cómo debía de ejecutarse la pena de muerte. Moisés presentó el caso ante el mismo Señor, ante Dios, y se le dio la orden a Moisés en número 15:35. Este hombre debe de morir, ¿qué? Apedreado, apedréenlo. Entonces vemos claramente los pecados de blasfemia, o sea, los pecados de blasfemia, violación voluntaria del sábado, recibieron el mismo castigo, pues eran ambos una expresión de menosprecio por la autoridad de Dios. En nuestros días, muchos rechazan el sábado de la creación como si fuera una institución judaica. O sea, muchas personas dicen, no, eso es de los judíos, pero esto no es institución judía, esto es institución de Dios y es de la misma creación. Dios la escribió en 2 tablas de piedra y se la entregó al pueblo de Israel, pero para que se le enseñara a todo el mundo los 10 mandamientos, pero ellos no quisieron enseñarlo. Hoy en día, nosotros como pueblo de Dios tenemos que enseñar este mandamiento y también pastores, no prediquen del sábado. ¿Cómo entonces qué vamos a predicar? Si es el mensaje del primer ángel. Adorar a Dios, ¿o en qué día se adora? ¿O es que van a comenzar a guardar el día domingo? Los infiltrados de la iglesia. Porque enseñan a decirle a la gente que no le enseñen a la gente del sábado. ¿De qué tenemos que predicarle a la gente? De la verdad presente. Porque el sábado así había sido oscurecido. Entonces vemos claramente que esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En nuestros días, muchos rechazan el sábado de la creación como si fuera una institución judaica. Alegan que si se lo guarda, debe aplicarse la pena de capital por su violación, o sea, la muerte, lapidación. Pero la blasfemia, que también recibió el mismo castigo que la violación del sábado. ¿Qué tenía que hacer una persona cuando blasfemaba contra Dios? También tenía que ser apedreado. En Mateo capítulo 12, 31 y 32 también vamos a mirar que el mandamiento de honrar al padre y a la madre también era castigado con la lapidación. 12, 31 y 32. Mateo capítulo 12. Es el pecado de blasfemia. Es el que era castigado también con pena de ¿qué?
de muerte. Miremos los 12, 31 y el 32 dice. 12, Mateo capítulo 12, 31 y 32 dice. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Así que cualquiera que de alguno diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, blasfeme contra Dios, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y vemos que Cristo no dijo el pecado de blasfemia, apedréenlo. O sea, la ley del talión acabó cuando Cristo, pero la blasfemia era castigada con apedreamiento también. Recibió el mismo castigo. Recibía el mismo castigo. Vamos a ver qué otros mandamientos recibían el castigo. Jesús no dijo apedréenlos los judíos porque ellos habían blasfemado. Hemos de concluir, por lo tanto, que este tercer mandamiento también se ha de poner a un lado como algo que se aplica solamente a los judíos. Sin embargo, el argumento que se basa en la pena de muerte es tan aplicable al tercer mandamiento, al quinto mandamiento, como lo dice Mateo capítulo 15, versículo 4. Mire lo que dice aquí. Mateo capítulo 15, versículo 4. 15:4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Cómo tendría que morir este hijo contumaz? Apedreado, y los primeros que tenían que lanzar la piedra eran los padres. Y hoy vemos que este mandamiento, o es que no hay que honrar al padre y a la madre hoy en día, mis queridos amigos de otras denominaciones. Entonces hoy si no se honra al padre y a la madre tienen que apedrearlo. No. Pero ese mandamiento también recibía apedreamiento, no solamente el sábado. Habían muchos mandamientos que recibían el apedreamiento. Vamos a ver otro mandamiento. Levíticos 29 nos dice de la siguiente manera. Levíticos capítulo 20, versículo 9. Levíticos 29 nos dice de la siguiente manera. 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá, y su padre y su madre maldijo, su sangre será sobre vosotros. Estos mandamientos recibían también apedreamiento. Entonces dice aquí, a casi todos los mandamientos, como al cuarto, aunque Dios no castigue la transgresión de su ley con penas temporales, su palabra dice o declara en Romanos 6:23, que nos reclama o que nos declara en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice de la siguiente manera, 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es la paga, Señor nuestro? ¿Cuál es la paga del pecado? O sea, la transgresión de la ley, muerte. O sea, porque la ley está vigente. ¿En dónde está? En el lugar santísimo, como se le mostró a Juan en 11:19. En 11:19, cuando se abrió la puerta del lugar santo al lugar santísimo, dice que Juan vio en visión cuando Cristo, el Padre, entraron al lugar ¿qué? Santísimo, lo mismo que ¿quién? Que Daniel. Y dice, y el templo de Dios fue abierto. ¿Cuál es el templo de Dios? O sea, el lugar santísimo, que se refiere siempre al templo de Dios, el lugar santísimo, en el cielo. Y el arca de su pacto, ¿dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Y el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto ocurrió en 1844. Que pasó Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Que la paga del pecado es muerte, y la ejecución final del juicio se descubrirá que la muerte es el destino de los transgresores de su santa ley. Eso es lo que nos revela la palabra de Dios. Por lo tanto, el sábado en Apocalipsis nos está diciendo que llamemos al mundo entero iglesia adventista del séptimo día.
que llamemos al mundo entero a que guarden el sábado, porque se está haciendo una obra de juicio, y que teman y glorifiquen a Dios. Y que este es la verdad, las buenas nuevas de salvación para el pueblo que quiera y que desee prepararse para el reino de los cielos. Este canal adventista, Sana Doctrina, está preparando un pueblo para el reino de los cielos, y está para el reino de los cielos, y está preparando un pueblo, porque yo soy adventista del séptimo día, era católico romano, pero Dios me mostró este mensaje, y por eso hoy en día lo estoy predicando en alta voz, y que todos mis familiares, amigos y personas que me escuchen, aún de la iglesia, que están transgrediendo el sábado, haciendo negocios, que no los vuelvan a hacer. Que no hagamos nada de lo que no es debido. En el día sábado hay que hacer buenas obras. Cosas buenas. Hay muchos que dicen, o sea que en el día sábado es únicamente que hay que hacer cosas buenas. O sea que el resto de la semana, esto... Mucha gente dice, todos los días son santos. No. Isaías 58 nos dice muy claramente. Isaías 58:13. Nos dice claramente su palabra, en su palabra. Isaías 58:13. Nos dice. Si retrajeres del día de reposo tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras o negocios. Entonces dice, si retrajeres del día de reposo tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo. O sea que hay un día santo en el cual se presenta la adoración a Dios, y es en el sábado, el séptimo día. Una cosa es que yo tengo que andar en santidad todos los días, yo especialmente, todo. O sea, la persona debe andar en santidad todos los días. Pero hay 6 días en los cuales se debe de trabajar, dice la palabra del Señor. Pero este día, el sábado, es un día de santidad a Jehová. No se debe de buscar nuestro propio beneficio, sino el de los demás, en cuestiones de buenas obras. O sea, si una persona está enferma y hay que llevarla del médico, vamos con ella, porque se enfermó el sábado, hay que llevarla. Hay que darle la medicina, hay que darle todo. Si un médico se enfermó, una persona, y hay que hacerle una cirugía, y él es el único que es el médico, y está en la iglesia adorando a Dios, y lo llaman, doctor, hay un enfermo, y si no viene usted, es el único, y si no viene usted, se va a morir el paciente, hay que hacer una operación inmediata. ¿Qué hace el médico? Me voy a cubrir esa necesidad. Pero mientras que no hayan esas urgencias, así, de esa manera, usted y yo debemos de guardar ¿el qué? El sábado, querido médico. Entonces, por eso es que nosotros, Dios nos invita a que guardemos el sábado. La predicación de Guillermo Miller y los colaboradores en el periodo de 1831 a 1844, respecto a la terminación de los 2300 días de 1800, puede considerarse históricamente como el comienzo de la predicación del mensaje del primer ángel. Pero ese mensaje ha tenido validez desde entonces y continuará teniéndolo hasta que caiga el telón, que pondrá fin a la oportunidad de salvación para el hombre. ¿Para quién? Para el hombre. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos está hablando. Nosotros debemos verdaderamente de guardar el sábado y de proclamarlo. Porque si no guardamos el sábado, en el juicio vamos a ser pesados en balanza y vamos a ser hallados faltos. Y entonces muchas personas nos reclamarán, bueno, ¿y ustedes por qué no nos avisaron del sábado? ¿Por qué no nos dijeron que el sábado era el día del Señor? ¿Por qué nos ocultaron esta verdad? Tenemos que hablarla. Cada uno tiene su libre albedrío
y podrá decidir si lo guarda o no lo guarda. Es que yo tengo que trabajar. Dios, en el mundo hay muchos adventistas y este servidor. Yo trabajaba todos los días y me mantenía cansado y agotado. Pero ahora Dios es tan grande y misericordioso con este santo día. Y hoy me encuentro feliz, restaurado. ¿Por qué? Porque el día del Señor es un día de delicia. Para mí es un día de delicia. Yo voy a la iglesia y me deleito. Yo voy a la iglesia, canto. Cuando cantan los himnos de la iglesia, son himnos muy bonitos. No hay que cantar baladas ni nada de esas cosas. O sea, no, la música balada. Y son felices con esas baterías y con esas guitarras electrónicas. Pero yo me deleito cuando cantan los himnos del Linario y me deleito en el Señor. La música sacra, la música santa. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, este es el tema del mensaje del primer ángel, del 6 al 7, que nos dice de la siguiente manera. 14, 6 al 7 dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Está la iglesia adventista del séptimo día, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel: llamar la atención al verdadero día del Señor, porque la bestia ha instituido un día de adoración, que es la Iglesia Católica Romana o el sistema católico romano, que es el domingo, y estos temas van entrelazados. Pero vamos a estudiar, seguir estudiando el mensaje del segundo ángel y del tercer ángel. Y que el mensaje del primer ángel nos llama a un evangelio de arrepentimiento. Arrepiéntete, querido y amigo hermano, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoremos a Dios en el sábado, el día el cual Él creó desde el principio, en un mundo sin pecado. Este día no ha sido quitado. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el sistema papal, el cuerno pequeño, fue el que cambió el sábado al domingo. Pero el sábado está vigente. Lo dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Y está comprobado bíblicamente, porque la Biblia se estudia así. Un poquito aquí, un poquito allá, un renglón tras renglón, texto sobre texto. Hay que hacerlo con el texto y el contexto. Y no aplicarle palabras de hombre a la Biblia, ni quitarle ni ponerle, sino decir la verdad. El sábado está vigente. Y si tú, mi querido y amigo y hermano, quieres ser salvo, haz los preparativos, los que no se han hecho bautizar, los que no han querido aceptar el evangelio, hagan los preparativos para que algún día pertenezcan a la iglesia adventista del séptimo día. Y se alisten en las filas de la iglesia y sean trigo para el reino de los cielos. Que nos quitaron los trabajadores, que hay muchas leyes que cubren hoy al trabajador. Y si un empresario echa a un trabajador porque pide el sábado para adorar al Señor, si esta empresa lo echa, usted puede demandarlo. Porque la ley cobija al adorador, y esto fue instituido para defender la causa de la adoración a Dios también. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, si les ha gustado este tema, compártanlo, délo a conocer. Porque este es el mensaje de Dios, este no es un mensaje mío. Aquí el glorificado es Dios, el exaltado es Dios. Yo soy un instrumento humano de Dios para presentar el mensaje con rectitud y verdad. La decisión es tuya. Si tú quieres ir al cielo, hay que seguir el camino angosto. Si tú quieres vivir en las anchas del mundo, vete por el camino ancho.
pero sabemos que un día le tendremos que dar cuenta a Dios. Que Dios los bendiga. Los invito a que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración, pero también les hago una invitación. Suscríbanse al canal, activen la campanita y quedan suscritos al canal para que cada que subamos un video le llegue a usted el contenido de nuestro canal y pueda estar informado de el pueblo, del canal que está preparando un pueblo para el reino de Dios. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que tu morada es en las alturas del cielo, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Y ahora que nos dedicamos, que hemos terminado este estudio, que tú has dado este desarrollo de este tema para el reino de los cielos, te pedimos, Señor, que tú convenzas a cada uno de los que escuchen este mensaje de restauración del sábado, de esta verdad que fue oculta en la Edad Media por el sistema papal, pero que hoy tú tienes una iglesia, y se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que predica este evangelio y que debe de predicarlo y darlo a conocer, que si la iglesia no lo predica en la iglesia, nosotros lo predicamos desde estos medios de comunicación, para que todos aquellos que tengan acceso a este medio de comunicación puedan informarse de esta verdad. Y pido, Señor, por aquellos que oigan, vean este mensaje, para que lo compartan con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros, que si quieren ir al reino de los cielos, este canal está preparando un pueblo para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Que tú lo estás preparando, porque este canal es tuyo. Aquí se está predicando, es tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos perdone nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.